Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Saludos para todos y todas. Espero que se encuentren muy bien. Con el gusto de cada ocasión, los saluda de nueva cuenta Raúl Ruiz Temis para abonar una nueva temática a la sección de 10 minutos de café. El día de hoy quiero compartir con ustedes el tema de la organización psíquica infantil, haciendo alusión a aquellos procesos que pueden devenir potencialmente dificultosos en el desarrollo del individuo cuando representan una desorganización. Vamos a ver tres constructos que son poco socializados, pero que tienen importancia debido a su estudio que podemos hacer, sobre todo con pacientes de organización límite de la personalidad. Vamos a remitirnos entonces a tres fenómenos del desarrollo que tenderán a evidenciar importantes secuelas en el funcionamiento psicológico cuando aparecen de manera desregulada, de manera intempestiva y avasallante en el psiquismo de los sujetos, por cuestiones regresivas o por cuestiones de fijación en los términos que psicoanalíticamente conocemos que se emplean estos tecnicismos. Estos tres fenómenos son la identificación adhesiva a los objetos, los fenómenos de segunda piel y la posición autista contigua. Algo importante a remarcar es que estos tres constructos, estas tres aportaciones a la teoría y clínica psicoanalítica, no provienen de los mismos autores, es decir, cada uno tuvo su autor que lo desarrolló con mayor puntualidad, pero definitivamente en su articulación encontramos aproximaciones significativas para nuestra clínica. Vamos a ver que cuando se presentan en la desorganización, nos vamos a referir a ellos como alteraciones producidas por situaciones de desvalimiento al comienzo de la vida, que es cuando hablaríamos de procesos de fijación propiamente hablando, o por masivos procesos de decisión que pueden presentarse a posterioridad y que fungirán como mecanismo defensivo ante la estimulación ambiental, es decir, frente a la realidad externa que rodea al sujeto en desarrollo. Y entonces podrá regresionar a estos funcionamientos que potencialmente podrían llegar a ser desadaptativos, desorganizativos o no serían lo suficientemente útiles, sobre todo en etapas más avanzadas de su vida. Tocaremos algunas menciones al respecto y por supuesto haremos algunos esclarecimientos propicios. De entrada, ¿quiénes son los autores que desarrollan estos conceptos? Esther Vick es quien propone la expresión de la segunda piel para poder describir la manera en que los individuos intentan crear sustitutos para su deteriorada sensación de cohesión de la superficie de la piel. Por consecuencia, cuando tenemos fenómenos de la segunda piel, vamos a hablar de cuestiones altamente ligadas a las fantasías fusionales, a relaciones objetales internalizadas en un momento simbiótico, donde existe una total indiferenciación entre el sujeto y un potencial objeto, que será primordialmente el cuidador inicial, el cuidador primario, o la madre, como solemos acotarlo en psicoanálisis. Esta segunda piel o este fenómeno de segunda piel es muy frecuentemente evidenciado en aquellos sujetos que intentan utilizar las experiencias sensoriales para adherirse a las superficies de sus objetos con el fin de resucitar la integridad de su propio self o de su propio sí mismo. Son aquellas personas que desde la propuesta de Bowlby, por ejemplo, denominaríamos a apegos ansiosos. Esto pues evidentemente implicará una mayor cercanía, una mayor evidenciación de las fantasías fusionales simbiotizantes y unas puestas en acto que pueden incluir el abrazar, el apretar, el retener, literalmente, que se ve actuado, no a nivel metáfora, no a nivel aspiración,
sino en lo real. Estas personas que parecen tener un funcionamiento de pegoteo con los otros y que por lo tanto no podemos identificar una construcción identitaria lo suficientemente sostenida como para diferenciarlos de los otros a los que se pegotean. Este fenómeno de la segunda piel es importante en el desarrollo infantil temprano como proceso normal porque será lo que en la teoría de Pierre-Blaquier, por ejemplo, reconoceríamos como instauración de los registros pictográficos. Sin embargo, no puede quedarse fijado como único funcionamiento psíquico porque entonces no se despliegan los potenciales de crecimiento madurativo necesarios para la adaptación del sujeto en su medio social. El segundo elemento lo propone Donald Meltzer, que es la identificación adhesiva, para referirse precisamente también a aquella adherencia defensiva a los objetos con el fin de aliviar angustias de desintegración. Es decir, mientras que en la segunda piel vemos el pegoteo, que es una cuestión incluso conductual, incluso remitida por terceros, en la identificación adhesiva nos vamos directamente a las ligazones inconscientes, nos vamos directamente a estos escenarios psíquicos donde la representación del sí mismo está completamente desválida y necesita estar ligada a una idea, a una persona fantaseada o fantasmatizada, como también lo podemos remitir, a una expresión social, cultural, artística, y que definitivamente sirven como sostencia del mundo interno del sujeto. Esta identificación adhesiva la podríamos pensar como una cinta doble cara. Muy probablemente ustedes han comprado esta cinta o una cinta adhesiva le han dado vuelta para que pegue por ambos lados. Vemos que sigue incentivando la lógica del repliegue, de lo fusional. ¿Por qué? Porque cuando la representación del sí mismo de estos sujetos se ve amenazados, pugna por esta identificación adhesiva para intentar que las partes escindidas de su sí mismo y de sus objetos no se dispersen. Es una manera de defenderse frente a angustias de desintegración o angustias flotantes. Esto pues definitivamente es mucho más primitivo que identificaciones introyectivas o proyectivas propias de la posición esquizoparanoide. ¿Por qué? Porque estas ya involucran el reconocimiento de un espacio interno. Y es donde entra el tercer concepto, que es la posición autista contigua propuesta por Thomas Ogden, que aporta un nuevo funcionamiento psicológico, el cual está previo a los estadios esquizoparanoides y depresivos. Esther Vick y Donald Meltzer trabajaron precisamente estas propuestas de la segunda piel y la identificación adhesiva, siguiendo las propuestas sobre el desarrollo primitivo infantil esbozados por los kleinianos y postkleinianos, pero es Thomas Ogden quien con esta posición autista contigua logra dar mayor estabilidad y sustancia a la aplicabilidad de los otros dos constructos. ¿Por qué? Porque en esta posición autista contigua, el sujeto intenta defenderse nuevamente contra la angustia de desintegración, colocando partes de la superficie del objeto sobre la propia superficie deteriorada para impedir el derrumbe y la integración del self. Recordarán ustedes que una diferencia significativa entre la fase freudiana y la posición kleiniana es el elemento céntrico de los mismos. En las fases de desarrollo freudiano, el elemento céntrico es la pulsión, mientras que en la teoría kleiniana, el desarrollo céntrico de las posiciones es la angustia. Por consecuencia, mientras que en la posición depresiva tenemos angustias frente al daño del objeto, en la posición esquizoparanoide tenemos angustias frente a la persecución del objeto. Aquí, en la posición autista contigua, tenemos angustias frente al derrumbe,
frente a la desintegración, frente a la sensación de caída, frente a la sensación de confrontación con el vacío. Y por consecuencia son funcionamientos muy ligados a un paso, a un pequeño traspié que acercan al sujeto a las vivencias psicóticas. Esto pues evidentemente tiene importancia porque nos va a decir Pablo Fossa, el autor del artículo que tomo de base, que las experiencias tempranas se vuelven fundamentales en la constitución de la mente, algo que se viene heredando en nuestra disciplina psicoanalítica de manera transmisiva desde los momentos freudianos, ya que se construyen entonces en estos momentos infantiles las relaciones con los otros, quienes entonces llegarán a fortalecerlas a través de lazos satisfactorios o bien podrán destruirlas. Términos tenemos muchos, por ejemplo, las madres suficientemente buenas o suficientemente malas, también como las podríamos un poco rastrear en la obra de Winnicott, las funciones alfa o los productos beta en la obra de Wilfred Bion son algunos elementos que nos acercan a este principio. ¿Qué es lo importante sobre estas tres posibilidades de la segunda pie, la identificación adhesiva y la posición autista contigua? Que aun cuando se pueden presentar de manera normal en el desarrollo, cuando suceden alteraciones tempranas en el mismo, entonces se empiezan a relacionar múltiples potenciales patologías que afectarán la calidad de vida del sujeto. Ojo, hago insistencia en esta lógica del posible porque no podemos pensar en una directriz invariable, inmóvil, completamente directa e inamovible, ya que sabemos que la subjetividad se constituye en diferentes momentos, con diferentes relaciones entre diferentes vínculos y por tanto sentarán un precedente las experiencias infantiles, pero incluso retomando la propuesta freudiana de las series complementarias, la normalidad y la patología se tiene que entender en el trenzado de los factores constitutivos, las experiencias infantiles y los momentos actuales de remisión de los sujetos a consulta. Particularmente entonces, estos tres constructos, estos tres fenómenos, tendrán relevancia, como les mencionaba, cuando estamos en la clínica de los pacientes que poseen una organización limítrofe de la personalidad, porque la experiencia clínica de Ogden, Vick y Meltzer evidenció que estos sujetos presentarán importantes alteraciones en estos avatares tempranos, en tanto su funcionamiento más saludable. Y no alcanzaron, en todo caso, a nivel de involución, un grado psicótico ligado a las patologías donde ya no hay principio, prueba y juicio de realidad, donde el yo está completamente desestructurado. Aquí estamos frente a una alta labilidad o debilidad de la instancia yoica. Por supuesto, presentando angustias pertenecientes al espectro borderline, que conocemos tradicionalmente como angustias de muerte, es decir, de fraccionamiento, de aniquilación, de desvalimiento, etcétera. Rescato una frase del autor muy importante que dice: es relevante enfatizar los vínculos tempranos en el desarrollo psíquico, ya que pueden ser alteraciones que no logran ser percibidas sino hasta la infancia, adolescencia o incluso la vida adulta. Recapitulando entonces, previo a la posición esquizoparanoide kleiniana, tenemos la posición autista contigua, cuya angustia que la incentiva es la angustia de desaparición, de desvalimiento, de fragmentación, y por lo tanto, para defenderse de ella, los niños, los bebés o los sujetos fijados en estos funcionamientos desplegarán fantasías, desplegarán defensas que permitirán la identificación adhesiva. Ese pegoteo, esa cercanía fusional con los otros, con los objetos, sean personas, sean actividades, sean idearios, sean discursos, sean prácticas,
y entonces se aferrarán a ellos como si fuera una segunda piel. Si utilizamos los conceptos bionianos, son sujetos que necesitan un continente lo suficientemente fuerte como para soportar todos sus contenidos a punto del desborde. Estos constructos, un tanto más desarrollados y por supuesto un tanto más ejemplificados, los desarrollaremos en el Diplomado de Trastorno Límite de la Personalidad. Tendré la oportunidad de coordinarlo a partir del próximo jueves 13 de febrero, donde nosotros daremos inicio a la segunda generación de esta línea de estudios. Propiamente les sugiero que puedan comunicarse a el número de WhatsApp que tienen en pantalla, 33 11 95 02 75, por si tuvieran alguna duda, alguna inquietud, algún comentario particular que quisieran solventar para poder inscribirse. Los espero con gusto. Y bueno, aquí tienen la referencia de este breve tema que acabamos de desarrollar. La desorganización psíquica en el desarrollo infantil por Pablo Fossa, un artículo publicado en el 2013 y por consecuencia recomendado para la lectura. Será uno de los textos básicos que integren todo el marco teórico de nuestro diplomado. Comenzamos con el trastorno límite de la personalidad como categoría nosológica en las descripciones psiquiátricas, abarcando progresivamente la propuesta psicoanalítica sobre las organizaciones límites superiores e inferiores, sus relaciones con las perversiones y los métodos de tratamiento que el psicoanálisis propone. Por ahora es todo de mi parte. Espero que la información haya resultado de interés, de utilidad y por supuesto incentive el interés para unirse a esta línea de estudios. Por el momento se despide Raúl Ruiz, deseándoles que tengan un excelente día y esperando encontrarlos en el aula de estudios en esta línea de trastorno límite de la personalidad. Hasta luego.